Hola queridos amigos de quinto año básico, hoy día los quiero invitar a viajar por la sociedad colonial. Vamos a conversar cómo esta sociedad fue constituyéndose y pasó a ser lo que hoy conocemos como el pueblo chileno. Vamos a compartir la pantalla para que juntos podamos ver cómo se relacionó y se generó la organización de la sociedad colonial en nuestro país. Vamos a comenzar este viaje entonces conociendo esta organización. Y si ustedes pueden apreciar, tenemos aquí una pirámide en la cual tenemos varios estamentos y está dividida. Si vamos del lado más alto al más bajo, podemos apreciar que tenemos la aristocracia colonial, a los españoles pobres, a los mestizos, a los indígenas y al último tenemos a los negros o a la población negra. Arriba en la aristocracia colonial tenemos a la población española con altos cargos en las colonias y ellos poseían las tierras y las encomiendas. Pero si después vemos a los españoles, que vendría siendo el sector medio, era un sector pequeño de la sociedad colonial que estaba formada por españoles de bajo rango, es decir, más pobres. Luego bajábamos y encontrábamos a los mestizos, el bajo pueblo, base de la población actual. Desempeñaban labores manuales en las haciendas, en las minas y vivían en la plena ignorancia, porque no tenían la misma educación que los que estaban en la aristocracia. Así que, por lo tanto, sus condiciones económicas eran muy inestables. Luego bajamos a conocer al indígena, que también estaba ubicado, al igual que los mestizos, en el bajo pueblo, pero estaban obligados a vivir en territorios muy limitados llamados reducciones o pueblos de indios, y no gozaban de ningún tipo de participación en el gobierno colonial. Y muy abajo tenemos a la población negra, que también es del bajo pueblo, como ustedes lo pueden apreciar, pero estaba constituida por los esclavos. Y ellos estaban traídos desde África y trabajaban en labores domésticas o en plantaciones. Si se fijan, todos tenían alguna labor que realizar. Visto de otra manera, podemos encontrarlos de la siguiente forma. Los españoles, como los virreyes, los gobernadores, los presidentes, los oidores de la audiencia, los obispos y los curas de las parroquias o sacerdotes de aquellos tiempos de la religión católica, eran parte de este sector, incluyendo a los funcionarios y comerciantes de la corte. Pero en el caso de los criollos, encomenderos, hacendados con acceso a ciertos cargos en los cabildos, podían ingresar a las comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Estas personas podían gozar de una mejor educación. Pero si luego bajamos a las otras clases, como los mestizos, los mulatos y los zambos, que eran peones, agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, por ejemplo, ellos no podían ingresar a ninguna orden religiosa ni tampoco se mezclaban con los españoles y los criollos. Después bajamos incluso a los indios y a los negros. En los indios tenemos la clasificación de los encomendados a los españoles, los criollos o aquellos trabajadores de minas y haciendas. Los negros, que sabíamos que eran los esclavos, trabajaban en minas y plantaciones, entonces todos estos no se mezclaban entre sí. Podíamos encontrar indios con negros, a lo mejor mestizos, mulatos, zambos con indios, pero entre españoles y criollos no había una relación con estos últimos. ¿Qué es lo más importante de destacar de este tipo de sociedad colonial? Que era que el mestizaje, es decir, la combinación o las relaciones sociales, generaron de que pudiesen tener contacto, como les estaba contando recién, pero no necesariamente entre todos. También podemos conocerlo de la siguiente manera. La sociedad chilena en la colonia era de castas. Cuando hablamos de castas, hablamos de la organización que ellos tenían. Por lo tanto, ellos no tenían una movilidad social, como les comentaba, no se juntaban entre ellos. Y aquí ya pueden apreciar más o menos las imágenes de cómo ellos se vestían en ese tiempo. Y también aquí tienen ya, finalmente, pueden conocer las vestimentas que ellos tenían. El español tenía una vestimenta bastante más europea y cuidaba mucho su apariencia. El criollo también lo hacía lo mismo porque se relacionaba mucho con el español. Pero acá tenemos los demás.
El mestizo, el indígena, el esclavo tenían una vestimenta sencilla y que databa de lo que ellos podían hacer y podían diseñar. No recibían siempre lo que venía de Europa. Y aquí podemos apreciar cómo en esta sociedad dice, tengo privilegios. Los españoles siempre tenían el privilegio porque eran los más altos cargos que tenían. Pero la sociedad colonial, como se han fijado, era jerarquizada y muy rígida. El origen racial era determinante en el lugar de las personas que ocupaban en la sociedad. Por eso tenemos a los españoles con el mayor privilegio, luego a los indígenas y luego a los negros. Pero si nos devolvemos, los españoles tenían relación con los criollos y tal vez con los mestizos. Pero de los españoles y los indígenas que nace el mestizaje había poca relación. Si ustedes se fijan entre los indígenas y los negros, nace el concepto de zambos y de mulatos. Pero con ellos no se tenía mucha relación al relacionar con los españoles. Espero que les haya quedado más claro los órdenes jerárquicos que habían en la colonia, que no es lo que nosotros conocemos hoy en día en nuestra sociedad, porque las clases sociales han cambiado. Nos vemos en la próxima.